proyectadito, vamos a hablar un poquitico de este importante tema. Primero los Corintios capítulo 4 verso 1 dice: así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Gloria a Dios. Dando gloria a Dios se puede sentar. Gloria a Dios. Hemos cantado, hemos orado y vamos a meditar un poco en estos principios bíblicos elementales de la mayordomía. Amén. ¿De dónde viene la palabra mayordomo? ¿Qué piensa usted cuando le dicen que alguien es un mayordomo? Ayúdeme. Un administrador, el que apacienta la finca, el que está a cargo de algo importante, responsable, por así decirlo, de la gerencia. Amén. Bueno, la palabra mayordomía viene de la Biblia del griego y el hebreo, generalmente el griego, que es la traducción que tenemos al español. Eikonos. Amén. Y es una palabrita compuesta. La primera parte, eikos o eikono, tiene que ver con el servidor que guarda, que vigila. Y la última parte de la palabra tiene que ver con ley, o sea, economía y ley. En otras palabras, la mayordomía es la ley de la economía. Amén. A veces hablamos de muchas cosas en la iglesia, pero también es importante hablar de la administración. Amén. Que conozcamos quiénes somos como iglesia, de dónde venimos en el nombre del Señor y para dónde vamos. Hablar de economía voy a ilustrar con un ejemplo sencillo a nivel de culturas y países. Está, por ejemplo, el comunismo, que es una forma de administración pública en algunos países, y lo que dicen es que todo es del Estado y el Estado mira a quién le da y a quién le reparte. Pero también está el estilo capitalista, donde el que dice esto es mío y punto y no me lo quita nadie, y solamente se piensa en tener, adquirir y conseguir más y administrar para sí mismo. Pero Dios tiene su propia forma de decirnos cómo funciona el mundo. La Biblia no es ni comunista ni capitalista, esos son extremos. La Biblia dice que todo es de Dios. Y lo dice de varias maneras. Hablando de las personas, dice que por diseño somos su creación. Él es el creador y como creador es dueño. ¿Sí o no? Amén, amén. En otro sentido importante, Él, Dios Todopoderoso, Él es dueño por adquisición. Porque Él también dice, formador tuyo, oh Jacob, y hacedor tuyo, oh Israel. Y Él adquirió del linaje de Abraham un pueblo para Él diferente a todas las demás naciones en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento viene a hacer cobertura con su gracia y con la predicación para todas las personas sin excepciones. Y establece un principio como dueño absoluto, aún hablando de la vida de cada uno. Y dice, todas las almas son mías. O sea que ni siquiera mi vida es mía, es de Él. Él es mi dueño y yo solo soy su siervo. Es más, la palabra ministro, que viene de ministrar, significa siervo o esclavo voluntario. Entonces, cuando usted le dice a alguien ministro, le está diciendo usted es un esclavo voluntario de Jesús. Ya, tanta cosa así. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Para que uno se ponga a decir que esto es mío y que esto también y que yo soy mío.
Aquí solo somos administradores, mayordomos. Amén. Y uno puede ilustrar con ejemplos. Usted le pregunta a un niño, porque se ha hecho el ejercicio en la iglesia: niño, para usted, ¿quién es el consistorio de ancianos? Y los niños dicen: unos señores viejitos a los que les dan de comer en las iglesias. Pero resulta que son 8 ancianos nombrados a nivel administrativo como máxima autoridad después de la Asamblea General de Ministros, que planean, organizan, direccionan y controlan todo lo relacionado al campo social, filantrópico, administrativo y religioso frente a la ley del Estado colombiano y que nos representan en el país. Casi nada, ¿no? Pero los niños dicen: no, son unos viejitos que les dan de comer en la iglesia. Entonces, a veces, no tener claros conceptos, tanto para la iglesia como para el niño que se forma en la iglesia, es por eso que cuando cumple la adolescencia se va a la iglesia, porque no tienen claros los principios de que somos, como iglesia y como administradores. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. A mí me impactó mucho, anoche estaba en la despedida del supervisor el 20 de julio, que sigue siendo el supervisor, pero es trasladado de congregación. Y los hermanos en la despedida decían: tiene espíritu paternal, es un excelente administrador, gestionó cosas que pensamos que no se iban a poder, suplió necesidades físicas, infraestructurales, sociales y sobre todo de vida cristiana en medio de la comunidad. O sea que cuando se despide, la gente reconoce que ha sido un buen administrador. Amén. Pero es muy duro cuando hay un mal administrador. Yo fui amigo y fui administrado por un pastor que hoy está en Espinal, Tolima, en la central, la más grande. Y él me contaba una anécdota de un joven que él tuvo que ir a recibirle la licencia. Y cuando él llegó, le dijo: hágame el favor y me entrega la licencia. Hasta aquí eres pastor en este lugar. Y el muchacho se asombra y dice: pero ¿cómo así? ¿Cómo así que le voy a dar mi licencia si yo no he hecho nada? Yo por lo mismo no había hecho nada. Peor todavía. Es mejor que nos digan que somos intensos, que somos un poquito inquietos, que nos conozcan por ser diligentes, dinámicos, entusiastas, esforzados. Amén. Amén. Y no porque no hizo nada. Que Dios nos guarde. Amén. Hablar de administración no solamente es hablar de la estructura de la iglesia, es hablar de la dinámica de todos como pueblo del Señor. ¿Por qué la gente sabe que alguien es cristiano? Fácil. Todo lo que hace de palabra o de hecho lo hace en el nombre de Jesús. Amén. Su trabajo, sus negocios, sus amistades, su roce social, su deporte, su momento de hobby. Si tiene algo que hacer, lo hace en el nombre del Señor. Yo le decía estos días a alguien: vea, si usted quiere ser un buen cristiano, no espere que le digan que eres buen cristiano. Porque humanamente hablando hasta puede engañar a alguien. Y alguien puede pensar que usted es excelente cristiano. Pero el que sí sabe qué tan cristiano eres, gloria a Dios, se llama Jesús. Amén. Él sabe cuando estás enojado, cuando tus sentimientos y tus emociones no son los más sanos. Él sabe cuando pasan torrentes extrañas por tu cabeza. Y es ahí donde uno puede decir: ¿qué opina Dios de mí como cristiano? Amén. Ahora, hablar de la administración de la iglesia entre cristianos, la palabra cristiano se usó por primera vez en Antioquía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, capítulo 11. Y les llamaron a los discípulos cristianos por primera vez en Antioquía. O sea que es una forma administrativa de reconocimiento al que vive para Cristo, al que se parece a Cristo, al que predica a Cristo y al que refleja en su conducta lo que Cristo enseñó. Porque la gente
gente dice, no, es que ser cristiano es ser persona. El origen de la palabra cristiano no era para las personas. Se usó casi 30 años después de la resurrección de Jesús en una ciudad llamada Antioquía, porque todo ese grupo de discípulos se parecían a Cristo y los llamaron cristianos por primera vez. Amén. Así que no todo el que es persona es cristiano. Soy cristiano porque, permítame la expresión, debo oler a Cristo. Debo oler a santidad. Debo oler a integridad. Amén. Gloria al Señor. Mire lo que dice Corintios. Así pues, cuando usted le dice, así pues, le están recordando algo que usted ya sabe. ¿Sí o no? Así pues que le va a recordar algo que usted ya sabe. Amén. Téngannos los hombres, está hablando con la iglesia de la opinión del mundo sobre la iglesia. Téngannos todas las personas allá afuera a nosotros como iglesia. Mucho más delicado al que es pastor o al que es ministro o al que es servidor o al que es diácono. Amén. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. Amén. Aunque la gente a veces no lo entiende. Yo recuerdo que me fui a hacer evangelismo personalizado en un pueblito aquí en Boyacá. Y apenas entregué un par de tratados, me alcanzó un señor ya de edad y me dice, cojo oficio, vago, desocupado. Yo estoy haciendo mi trabajo de pastor, pero él no lo entiende. Y para él yo soy un vago desocupado. Entonces, hay que enseñarle a la gente que somos servidores de Cristo. Y que hacemos lo que Él nos estableció, aunque muchos no lo entienden. Amén. Y administradores de los misterios de Dios. Decía el hermano Vicente Arango, el evangelio es gratis, pero evangelizar cuesta. ¿Eso es verdad o no? El evangelio es gratis. Si usted no tiene para la ofrenda, nadie lo va a condenar, porque es que yo no me salvo por ofrendar. Yo me salvo es por ser fiel a Cristo, por haberle entregado mi corazón. Y la ofrenda es una demostración de reconocimiento que Él es mi dueño y que lo que tengo es porque Él me lo dio y estoy agradecido. Amén. Entonces, aunque el evangelio es gratis, evangelizar cuesta. Hablemos, por ejemplo, solamente piénselo y calcúlelo. Un pastor en Boyacá que es nombrado para misiones especiales en las cárceles. Visita Chiquinquirá, Moniquirá, Ramiriquí, Tunja Distrital, Cómbita Alta y Mediana. Necesita comer, necesita viáticos, cierto pasajes, si va en moto necesita tanquear la moto y de cuando en cuando hacerle las revisiones a su vehículo de trabajo. Pero no va solo, se lleva un médico, se lleva un psicólogo, se lleva 2 enfermeros de grupo de apoyo para hacer los proyectos institucionales. Y ellos, como son profesionales y sacan espacio en su trabajo, cuando se da la oportunidad se les da una bonificación, un honorario o por lo menos un pequeño reconocimiento de incentivo porque el obrero es digno de su salario. Y eso se llama justicia. ¿Ya presupuestó cuánto va el hermanito gastando al mes? Haciendo toda esa ruta con ese grupito. El evangelio es gratis, pero evangelizar cuesta. Amén. Cuando en una congregación el grupo es pequeño y no se quiere ser una carga onerosa en el pueblo, entonces hay un plan que se llama nivelación nacional. A nivel local hay un porcentaje que no se toca porque es exclusivo de la iglesia local. Amén. Y solamente del diezmo de diezmos el pastor puede tomar de un porcentaje. Tampoco es de todos. Los que son tesoreros saben de lo que estoy hablando. Y eso es conocer la administración de la iglesia. El pastor envía apoyo al plan de nivelación, aunque esté en nivelación porque está siendo nivelado con los demás. Envía participación de corpenturida, que cuando esté viejito y ya no pueda razonar y no pueda salir a visitar y ya no tenga otra opción, entonces pueda hacer un uso digno de buen retiro y es como una pequeña pensioncita.
hace un aporte a misiones nacionales en específico. Amén. Y aparte de ese aporte, de ese porcentaje de alfolí, se le saca el diezmo de los diezmos al pastor, y eso va para la tesorería nacional y distrital, como corresponde en las actas. Amén. Entonces es bueno saber que ser un buen administrador es tener claro que lo que estoy haciendo lo hago para la gloria de Dios, pero de ese trabajo se están beneficiando otras personas, comunidades, grupos en específico. Entonces, téngannos las personas como administradores de los misterios de Dios, tanto en lo espiritual, que es nuestro centro principal, como también lo social, lo filantrópico, lo psicológico, lo afectivo. Porque dígame si un pastor no afecta de manera positiva todas esas áreas en una comunidad. Ese es el trabajo. Y es el mismo trabajo que se debe reflejar en los hermanos de la iglesia. Cuando un hermano es de excelente testimonio, impacta en su comunidad en todos esos sentidos. Yo conocí una hermana que me reservo el nombre ahora, pero cuando el pastor no estaba, la comunidad buscaba era a esa hermana. Excelente consejera, generosa, con tremendos testimonios. Y muchas veces el pastor oraba y parecía que no pasaba mucho, pero Dios usaba a esa hermana incluso para que cuando ministraba, oraba por el enfermo y se sanaba. Y el pastor la ponía a predicar, y a veces predicaba mejor que el pastor. Tenía su especialidad como parte de la obra, y no tenía que decirle pastora para que hiciera un liderazgo excelente. Y entre la comunidad fuera reconocida como una columna de la iglesia pentecostal en México. Amén. Entonces eso evidencia que es una persona que es buena administradora de sus asuntos con Dios frente a las necesidades de una comunidad. Amén. Amén. Y se requiere que todos nosotros seamos hallados fieles. Dice la Biblia que cuando sea el gran día de la justicia del Señor, dice: siervo, que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vea, podemos fallar en cualquier cosa menos en la fidelidad. Porque la fidelidad es la clave del éxito en la vida del cristiano. La Biblia dice, Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Quién lo dijo? Dios mismo. ¿Por qué lo dijo? Porque había corrupción en los poderes administrativos, públicos y religiosos de la época. Lo dijo con criterio. Amén. ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Para dejar un legado de santidad y testimonio de que el pueblo de Dios es diferente a las demás administraciones. Amén. ¿Cómo se lo dijo? Con corazón y con criterio a los que estaban encargados del oficio del culto. Y eso trasciende hasta hoy. Y trascenderá. ¿A quiénes afecta? Tanto a pastores como a laicos. A todos en general. Dice la Biblia, tal es el sacerdote, así se mueve el pueblo. Amén. Entonces, esto afecta a todos. La mayordomía es una de las doctrinas bíblicas de mayor importancia. Amén. Cuando yo soy un buen mayordomo, tengo un orden de prioridades. ¿Tengo qué? Porque Dios es un Dios de orden, y si es buen administrador tiene que ser una persona ordenada. Entonces, hablemos de las prioridades en la vida de un servidor de Dios, de un creyente o de un pastor. ¿Qué es lo primero? ¿Aló? Lo primero en mi vida es Dios. Bueno, pero hay gente que dice, no, lo primero en mi vida es Dios, pero casi no ora, casi no ayuna, no tiene un programa de vigilia, y a veces le ponen muchas excusas a la asistencia al culto. Estoy hablando de administración, no es nada personal. Amén.
Que una vez me puse a predicar así, una hermana salió brava del culto. ¿Y qué pasó, hermana? Y dijo, no, que usted me cogió allá con ese sermón. Frente, en la cara no, me dijo. Le dije, no, hable con el dueño de la obra. Porque Él envía la palabra para sanar, para consolar, pero también para confrontar, para redarguir y para estructurar la iglesia. Gloria a Dios. Y si no, entonces no hacemos el trabajo. Amén. Entonces, lo primero es Dios. Una cosa es mi intimidad con Dios y otra cosa es mi servicio en Dios. Por eso, a mí no me salva ser pastor. A mí no me salva ser capellán. A mí no me salva tener cargos distritales internacionales. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. A mí me salva ser un buen cristiano. A mí me salva vivir como Jesucristo lo enseñó. En eso se caracteriza un buen mayordomo desde la esencia de su vida para Dios. Que a algunos seres humanos no les gusta, ¿no? Desde que a Dios le guste, estoy completo. El qué dirán de las críticas me afane. Pero el asunto es que a quién no le afana una crítica. A todos. ¿Sí o no? El qué dirán. ¿A cuántos en algún momento nos afectaba? Uno aprende a formarse en Dios para que el qué dirán en la crítica no le afane su vida de cristiano. Pero es una realidad que no podemos desconocer. Muchos nos costaba trabajo pasar esa puerta precisamente por el que dirán de la gente. ¿Y a cuántos nos pasó? Ahora solo a mí. Digamos gloria a Dios. Eso a todos en algún momento nos pasó. El que dirán en la crítica nos movía el corazón. La familia, los vecinos, personas en general. Gloria a Dios. Entonces, hay un carácter divino en la administración de la iglesia. Y voy a hablar de lo siguiente. Sí, la iglesia tiene una asamblea general de ministros. La iglesia tiene un honorable consistorio de ancianos, responsables las dos estancias del reglamento interno y de toda la administración. A nivel de distritos, hay para Colombia una organización de 35 distritos. Cada distrito tiene un supervisor, un presbítero de familia, un presbítero secretario, un presbítero tesorero, un presbítero veedor. Antes le decían fiscal. Pero aparte de esa administración en el distrito, nosotros somos el distrito 14. Hay una administración por iglesias. Y dependiendo del tamaño de la congregación, al lado del pastor hay una junta local que vela por la parte administrativa, contable y de decisiones eclesiásticas y sociales de la iglesia. De responsabilidad jurídica, penal, pública. Cuando usted diácono es responsable de todo eso en un lugar. Amén. Y eso es administración. Pero más allá del pastor y la junta local, hay unos comités. Y dependiendo del tamaño de la iglesia, pueden ser 30 comités o pueden ser dos comités nomás. En Hechos capítulo 6, la necesidad administrativa de la iglesia llevó a que se eligieran los primeros 6 diáconos. Y buscaron a hombres, varones llenos de fe y llenos del Espíritu Santo, con sabiduría y de buen testimonio. ¿Para qué? Para que sirvieran a las mesas. Y si eso era solo para hacer obra social, imagínense el perfil del predicador. Mire que solo era para servir a las mesas, porque los discípulos dijeron, planteamos ante la multitud que entonces para nosotros no descuidar la administración de la palabra y la oración, nombráramos a 7 personas con esas características. Y nombraron a Esteban, varón lleno de fe, a Prócoro, a Nicanor, y ahí mencionan los otros 7. Amén. Entonces, ¿cuáles son las características de un buen servidor en Dios? Buena fe, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Y a quiénes Dios puso a dar testimonio de la fe? A todos los que le hemos conocido. Pues dice la Escritura que nos llamó de las tinieblas a su luz para que anunciemos las virtudes de aquel que nos amó. O sea que el evangelista no solo es el pastor,
Cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo llamado iglesia, de una o de otra manera evangelizamos. Si no es con muchas palabras, con nuestra propia conducta, que la gente pueda decir, oiga, qué modelo de vida ese señor. Todo un caballero de Cristo. Oiga, esa señora, toda una dama de temor a Dios. Amén. O sea que todo parte de nuestro testimonio, nuestra llenura del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor, en nuestra sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Proverbios 1:7. Quiero ser sabio, me aferro fuerte al Señor. Cuando temo a Dios, cuando honro a Dios, cuando amo a Dios, reflejo sabiduría ante los demás. Oiga, está interesante el tema, ¿cierto? El asunto es que yo me emociono y ya se me va a acabar el tiempo. Pero esto es muy importante. Entonces, por las bendiciones que Todopoderoso otorga, quienes ponen en práctica fielmente estos principios bíblicos. Recuerde que el éxito de un cristiano no se mide como se mide afuera. Afuera miden a la persona por cuánta economía tiene, por cuántos amigos tiene, si es un influencer, por cuántas personas lo siguen. Pero aquí, el que mide la estatura de esa administración de cristiano es Jesús mismo. Amén. Alguien le dijo otra vez a un pastor, es que usted debe ser un mal pastor porque usted está sufriendo y aguantando hambre. Y el pastor joven le dijo, no se le olvide cómo empezó usted. Allá en las épocas de antaño, cuando no había ni nivelación ni seguridad social, que le tocaba trabajar en la mañana y predicar en la tarde para poderse ayudar en sustentabilidad porque no habían otros medios. Hoy la iglesia ha crecido administrativamente hablando para que el pastor y sus diáconos se ocupen puntual y fielmente al oficio de la necesidad de la comunidad y de la congregación. Amén. Todo esto es bonito conocerlo. Gloria a Dios. La práctica de la mayordomía divina no es opcional. ¿Es un qué? Es un mandamiento. O sea, es un deber que asumo como cristiano de ser un buen administrador. Amén. Que en mis negocios saben que soy cristiano. Que con mis amigos saben que soy cristiano. Que voy a jugar y estoy en la cancha de micro y saben que soy cristiano. Que cojo un asadón, una pala y saben que soy cristiano. Voy a estar en una oficina frente a un computador y saben que soy cristiano. En todo demuestra que es un buen hijo de Dios. Pero una vez en un taller de evangelismo, bueno, aquí ¿cuántos todos saben que son cristianos? Y una manita al final del salón dijo, ay, menos mal en mi trabajo ni saben que soy cristiana. ¿Y cómo será el testimonio? Si el cristiano se nota de lejos cuando es un buen cristiano. No necesariamente porque tenga saco y corbata, por su actitud, por su corazón, por su manera de hablar, por su manera de referenciarse en las cosas. Amén, porque es empático, porque es filantrópico, es buen altruista, ama el servicio a los demás. Ese es un buen administrador de los negocios de Dios en su propia vida. Amén. Por eso estos temas son tan importantes y no los improviso. Organicemos el conocimiento. Esta sección nos lleva primero que como pastores identificamos conceptos de organización y definimos y examinamos para poder formar y orientar de forma correcta a nuestra iglesia. Imagínense, si esto lo tengo claro en la cárcel, ¿cómo será el que está en una congregación local? Amén. Entonces mire que esto es recíproco. El pastor conoce su rol, pero la iglesia corresponde al rol del pastor. La Biblia dice, acordaos de vuestros pastores, sujetados a ellos, que velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta delante del Señor. Hebreos lo menciona. Amén. Gloria a Dios. Aumentemos nuestra comprensión en esta sección. El pastor, pero también los creyentes, debemos interpretar los conocimientos relacionados con lo que se sabe acerca del tema de la administración. Y como estamos hablando de un orden, participamos utilizando el conocimiento para resolver situaciones, explicar sucesos, ilustrar con ejemplos, y analizamos que nosotros como participantes en este tema también podamos transferir lo aprendido a nuestra vida personal y traducir en pensamientos, valores y acciones de nuestras comunidades y congregaciones.
Amén. Volvamos a las prioridades. Si Dios es lo primero en mi vida, ¿qué es lo segundo? Mi vida en Dios. Mi propio ser. Amén. Eso no es egoísmo, se llama sentido de ubicación. Porque si yo no peleo por mi proceso y por mi superación y por mi proyecto y por mi futuro, ¿quién lo va a hacer? Nadie más. Dios es un Dios de orden. Y si usted ordena su vida en Dios, Dios le va a mostrar cómo ordenar su vida. ¿A cuántos nos cambió la vida? Amén. Partamos de ahí. Algunos éramos, como dice Pablo, de lo vil y menospreciado. La verdad, yo no puedo mentir, y por algo estuve en un internado de menores desde los 11 años. Y muchos dicen, ¿cómo llegó a ser pastor? Porque el Dios que tiene esta iglesia transforma vidas, transforma pensamientos, transforma corazones, transforma decisiones y hace de lo vil un instrumento de gloria, de honra y de propósito para la iglesia y para las comunidades. Eso es administración. Entonces me enfoco en Dios y Dios forma mi proceso. Pero yo tengo que estar dispuesto porque Dios no me va a forzar, Dios no me va a obligar. Él me dice qué tengo que hacer, pero las decisiones las tomo yo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces es importante tener presente estos detalles. Dios, yo, tercero, familia. Si yo estoy bien, los míos van a estar bien. Si yo estoy mal, afecto a mi familia también. Gloria a Dios. Entonces, Dios, yo, familia. Pero esa familia tiene que ser armónica. Porque puede ser que él le diga, ay amor, yo te amo mucho. Y ella le puede decir, pero esa alacena está vacía, la nevera no tiene nada, mijo. El amor es acción. Y más allá de una sensación, es una decisión. Jesús decidió amarnos. Y si no nos había entregado en el Calvario, muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores. ¿Qué sentimiento produce un pecador en Dios? Pero Dios aún así nos amó. O sea que en Él no fue un sentimiento, fue una decisión. Aunque ha hablado mal, aunque se porta mal, aunque ha hecho las cosas al revés, decidí amarlo y me entregué en el Calvario por Él para que creyendo en mí se restaure. Ese es el propósito del amor. Y que ese amor siendo recíproco, entonces yo le amo a Él porque Él me amó primero. Y me entrego a Él porque Él ya se entregó por mí. Y de ahí parte que yo pueda sí o no someterme al Señor en el orden de la iglesia. Alguien dijo, no, yo soy muy obediente, pero yo a ese pastor no le voy a dar caso. Pues ¿dónde está su obediencia? El que obedece a Dios lo hace a través de las autoridades que Dios delegó. Amén. Porque Efesios 4:11 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, hasta Pablo, a unos profetas, hasta Juan Bautista y una excepción en Ágabo. Y de ahí en adelante dice evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la reedificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para perfeccionar a los santos. Y uno dice, pero si es un santo no necesita perfección. Sí necesita. Porque la Biblia, cuando habla de santidad en la iglesia, está hablando de hombres y mujeres que tenemos debilidades y que tenemos amenazas y defectos. Y necesitamos ser perfeccionados. Porque en la Biblia el único santo de manera absoluta se llama Jesús. Gloria a Dios. Pero cuando la Biblia le dice a la iglesia los santos, está hablando de que necesitamos perfeccionamiento, porque el camino del justo es como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día se hace perfecto. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso con el alma al dueño de la palabra, al que nos está inspirando hoy para vivir como buenos administradores de Él? Gloria a Dios. Aleluya, bendito el Señor. Alguien dijo en una ocasión, ese es mal pastor porque anda a pie, si acaso una bicicleta dañada, no tiene ni carro ni moto. No necesariamente son mal pastor. Está en un lugar con mucha necesidad.
Pero uno puede ver que otros dicen, es que ese es muy buen pastor porque tiene casa, carro, moto, hijos en las mejores universidades. ¿Será que eso lo hace un buen pastor? No necesariamente puede ser un buen pastor, aunque no tenga mucha economía. Porque nuestro bienestar como iglesia y como pastores es estar en buena relación con Dios. Y Dios sabe en qué momento nos añade o nos quita algo. Debemos ser sabios como Job, el patriarca que en medio de su aflicción se quedó sin hijos, se quedó sin hacienda. Su propia esposa le llegó a decir, maldice a Dios y muérete. ¿Qué ganas tiene un administrador así? Pero aún así ese hombre, en medio de su tribulación, rasgó sus ropas y se arrodilló y declaró, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre, y lo adoró. Aún en la prueba y en la dificultad, el que es buen administrador en Dios sabe adorar aún en medio de la crisis, del dolor, la enfermedad y la escasez. Denle ese aplauso al Señor. Dios en este tiempo también quiere mayordomos que lo adoren y que le sirvan, aún en medio del caos, como lo hizo el patriarca Job. Alabanzas. Y como Dios estaba poniendo de alguna manera a prueba el corazón de Job, porque la Biblia dice eso: el oro es probado con fuego, el crisol para la plata y la prueba para el corazón del justo. Oiga, a Dios no se le escapó nada. A que son buenos administradores míos, vamos a probar. Amén. Que Dios es fiel. Pero Dios también prueba quiénes somos en Él. Amén. Ahora, Dios no pone a prueba algo defectuoso. Cuando usted ve que alguien administra una empresa, ¿por qué pone el producto a prueba de laboratorio? Porque sabe que lo que está produciendo es lo mejor y necesita darle valor agregado para que valga más. ¿Sí o no? ¿Sí es así o no? Bueno, cuando Dios nos pone a prueba es porque quiere darnos un valor agregado para que podamos testificarle a otro que en Cristo sí se puede. ¿Cómo voy a testificar de salud si Él no me ha sanado? Pero yo puedo hablar de salud porque he orado por desahuciados y Dios los ha sanado, porque grande es su poder hasta el día de hoy. ¿Cómo voy a hablar de regeneración si no he sido regenerado? Pero no solamente me regeneró, sino que he visto a otros que, perdóneme que se me salga el patio a veces, son unas ñangas, llegaban al culto en el patio carramaneados. Yo, pastor, y tú es que como él ha vuelto hoy mi llave. Y ahora son diáconos también, y dentro de la estructura le predican a los demás compañeros que hay un Dios que transforma vidas. Les cambié el engolado y hasta se visten con saco y corbata, y en el patio les dicen pastores. Imagínense lo que hace el Señor. A eso nos llamó Dios, a administrar sus misterios, a creer que lo que usted y yo no podemos hacer, Él lo hace. Amén. Dios, yo, familia, vida social y productiva. Amén. Eso habla de su testimonio y de su estabilidad como hijo de Dios. Pablo dice, hablando de esa realidad, he aprendido a vivir en escasez, con falta de todo. Incluso fue preso por causa del evangelio, y en ese tiempo de preso no tenía nada. Y decía, he aprendido a vivir en escasez, con falta de todo. He aprendido a vivir en abundancia. Eso es un buen administrador, que sabe cultivar sus principios, valores y derechos en Dios, haya o no haya. Amén. Gloria al Señor. Vida social y productiva. Uno puede ver que Pablo dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de los Corintios que cuando no estaba predicando estaba haciendo tiendas. Entonces mire que más allá de que del evangelio sí vivía, porque él más adelante en Corintios dice, el que predica el evangelio, viva del evangelio. Y el Señor en el evangelio de Mateo dice, no use ni bordón, ni calzado, ni callado, ni dos túnicas, ni doble calzado, ni lleve fiambre. El obrero es digno de su alimento. Y Dios es fiel. Amén. Gloria al Señor. Entonces, a través de estas actividades, cada uno de nosotros, hablando desde el pastor es el responsable primero de conocer la mayordomía para transmitirla a la iglesia.
Amén. Debemos integrar ese aprendizaje y diseñar propuestas, escritos, productos, documentos para ejecutar, evidenciar lo aprendido y que podamos o permitamos tanto al estudiante como al grupo o evaluador verificar el logro de los objetivos y competencias propuestas. En otras palabras, es como ver un módulo de universidad. Amén. Vamos a mirar algo aquí. Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hay gente que hoy tiene y mañana no tiene nada. Hay algunos que han logrado en algún momento no tener nada y de un momento a otro tienen todo. Dios sabe cómo hace todo. Jehová da, Jehová quita. Amén. Pero ahí está el consejo, la humildad, que nos da las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él sabe qué me conviene y sabe cómo lo puedo administrar. Yo he visto gente que en un momento de abundancia económica se apartan de Dios, se apartan de la iglesia, no vuelven a saber nada. Entonces Dios sabe, si ese le hace daño, una bendición, mejor no se la da. Voy a hablar de un caso muy cercano, prácticamente es un familiar, no voy a dar el nombre, pero conocí, llegó una etapa de tener asignaciones semanales de 5 millones. ¿Aguanta, cierto? Ya 5 millones semanales está en la liga, ¿no? Pero empezó a llenarse de arrogancia, de altivez, volvió con sus amigos del mundo, empezó a despilfarrar en trago otra vez, en vicios, en mujeres. Y hoy en día perdió la esposa, perdió los hijos y carga un costal y saca comida de la basura. ¿Y sabe qué es lo que más me duele? Que en algún momento fue predicador, que en algún momento fue presidente del comité de misiones en una de las iglesias locales donde asistía, que en algún otro momento había experimentado el rescate porque había sido un adolescente drogadicto y Dios lo trajo a la iglesia y lo estaba restaurando a la iglesia. Llevaba 9 años limpio, bien, pero se descuidó. Por eso la Biblia dice, el que siente que está bien, mire que no caiga. Hay que aprender a ser buenos administradores en abundancia o en escasez. Dios sabe qué tengo, qué necesito, qué me conviene y a qué capacidad puedo administrar. Un hombre sabio en la Biblia dijo, Señor, no me des pobreza porque llegaría a maldecirte por la escasez. Pero no me des riqueza porque quizás llegaría a pensar que tú sobres. Señor, dame lo necesario. Oiga, ese hombre se conocía bien. ¿Sí o no? Pero Dios al que sabe administrar le da. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Asumamos actitudes correctas frente a la administración de nuestra propia vida. En mi propia vida, entonces, la administración se ve reflejada en 5 prioridades: Dios, yo, familia, vida social y productiva. ¿Cuál falta? Iglesia, ministerio. Ay, pastor, ¿y usted por qué siendo pastor lo puso de último? Porque si no tengo estas 4 no puedo ser pastor. Así de fácil. Así de fácil. Por eso nosotros somos puestos a prueba primero. El pastor que a mí me promovió al ministerio en el Tolima, el hermano Juan de Dios Bocanegra, un anciano de la iglesia, más de 40 años de ministerio. Yo tenía mucho temor, porque yo sentía que en algún momento se sacrificó por nuestra causa para proyectarnos al ministerio. Y ese anciano, Dios lo ha usado mucho, mucho, mucho. Ha tenido cargos nacionales, distritales, ha sido un tremendo gestor, un tremendo predicador. Y él nos decía, la clave de su éxito no es su actividad, no es su proactivismo, no es su dinamismo, no es que usted corra tanto. La clave de su éxito es su fidelidad a Dios. No es otra cosa. Y recuerdo que cuando nos promovió dijo, mijo, no tengo humana o material o físicamente nada que ofrecerle. Solo le voy a decir
Si Dios lo llamó, lo va a bendecir. Del cuero salen las correas. Así. Yo estaba trabajando en una hacienda, administrando en unos sectores del norte del Tolima. Dejé todo y me fui, conocí el sector. Me fui a vivir al sector, trabajaba con algunas actividades de ventas en el mismo sector. Empecé a hacer las refanes en la sala de la casa. Después una hermana nos prestó un lugarcito, después se llenó. El pastor dice, ya tenés grupo, que hubo pues un local, que por qué no tenés local. Pero no estaba diciendo tenga para local. Vale pues. Pero nunca dije que no, aprendí obediencia y fidelidad. Y en 18 meses ya teníamos silletería, ya teníamos una pantalla más grande que esta, ya teníamos hasta una caja fuerte que un hermano recién reconciliado donó para la iglesia, y ya teníamos un lugar como este para albergar el grupo de hermanos nuevos. Y en 18 meses entregamos una asistencia de casi 60 personas en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso solo lo hace Dios, no somos nosotros, es Él. Pero si usted y yo somos fieles a Él. Claro, con esa experiencia que tuve en el Tolima, yo llegué emocionado a Boyacá. Eso es mejor dicho, la vamos a romper en Boyacá. Y fue diferente. Tuve que aprender una nueva cultura. Tuve que aprender que aunque Dios es el mismo allá y aquí, las personas sí tenemos una variación de acuerdo a la región del país. Y aprendí a caminar conforme al pueblo, porque si los forzaba a caminar a mi ritmo, salían corriendo. No estaban acostumbrados a ver muchas cosas que no habían hecho. Aún así alcanzaron a llamar a mis directivos 2 veces. Ese muchacho nos tiene cansados. Pero ¿por qué estoy testificando de esto? Porque después fue el que actualmente es supervisor. En ese tiempo era el tesorero distrital. Y nos acompañó en un evento evangelístico. Él predicó el segundo culto y teníamos casi 60 personas nuevas arrodillados en el altar, entregándole sus propósitos y sus necesidades a Dios. Después de que me fui de allá, llegamos, la congregación tenía unas deuditas y cosas que resolver, asistencias escasas entre semana, el fin de semana incluso a veces dominicales de 5. Yo decía, Señor, tú no te equivocas, dame fuerza y dame fe. Y cuando fuimos a entregar, entregamos 2 lugares con uso de suelo para servicio de culto. Un proyecto en proceso de donación, porque ya después del traslado no dependía ya de mí, sino de quien iba a administrar. Hice hasta donde Dios permitió. Se pagaron las deudas que tenía la congregación, se tenía un lote ya propio, totalmente pago, y otro lote en proceso de donación, no estábamos pagando arriendo. Y una asistencia bonita. Y cuando fue el hermano Adán a hacernos una ceremonia de Santa Cena, dije, ¿por qué lo hiciste aquí si no cabes? Dije, porque es el lugar que Dios nos dio, aquí no pagamos arriendo. ¿Cuánto le damos ese aplauso al Señor Jesús? Pero esas cosas las hace Dios. Pero se necesita que alguien se ponga en la brecha de planear, de organizar, de direccionar y controlar. Dios hace lo imposible, usted y yo hacemos lo posible. Amén. Entonces, tengamos en cuenta Dios, yo, familia, vida social y productiva, servicio en la iglesia. Ahora no es que digan, no es que tengo problemas en los otros 4, entonces no voy a servir. Ojo, porque ya Dios te llamó y te quiere sirviendo. Hoy estamos recordando los elementos que nos hacen buenos mayordomos para ver resultados como parte de esta preciosa iglesia. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Podemos entonces mirar algunos noticas acá. Avancemos. Administrar en general, ya lo vimos. Ejemplos de mayordomos en la Biblia. Eliezer, el mayordomo de Abraham, era tan fiel mayordomo que le encargó conseguirle la esposa a su hijo. ¿Usted mandaría que le consiga un mayordomo la esposa a sus hijos? Por lo menos usted si ve que no le conviene, dice, mi hijo no le conviene. Pero poner a otro. Mire la responsabilidad de un mayordomo. Ese Eliezer era un hombre de demasiada confianza. No era el dueño, pero tenía tanta confianza de su amo que podía tener la autoridad de conseguir la esposa para el hijo de su señor. José
que el proceso de José fue duro. Él se soñó que él iba a gobernar su casa. Y entonces se le ocurrió contar su sueño. Y sus hermanos, es que usted qué, usted quién se cree, nos va a gobernar usted a nosotros y mi mamá y mi papá se van a inclinar ante usted o qué. ¿Y se cumplió o no? Totalmente. Pero no fue fácil llegar al cumplimiento de ese sueño. Primero, menospreciado por sus hermanos. Cogieron la túnica, la llenaron de sangre y a él lo tiraron en una cisterna. Y por allá uno de los hermanos dijo, no lo matemos porque es sangre de nuestra sangre, ¿cómo le ocurre? Vendámoslo. Y lo vendieron como esclavo. Pero cogieron la túnica ensangrentada y se la llevaron al viejito, casi lo matan. ¡Ay, mi muchacho! Me lo mataron las bestias del campo. El viejito dio por hecho que el muchacho estaba muerto. Pero ellos se repartieron la liga, ya usted me entendió. Ellos lo vendieron y repartieron el botín de la venta de su propio hermano. Oiga, qué maldad. Y uno podría decir, pero ¿qué futuro le esperaba a José con esas situaciones? Y luego llega, empieza Dios a usarlo en la cárcel y se vuelve el jefe de la cárcel. Interpretó sueños al copero, un panadero, todo se cumplió. Luego le interpretó los sueños a un administrador de Egipto y le dice, ¿qué hombre más sabio que tú? Y se volvió en el hombre más importante de la tierra por 7 años. Cuando en ese momento la capital era Egipto. ¿Cómo Dios lo formó como mayordomo? Conociendo todas las problemáticas sociales desde su familia y desde la cárcel. Ahí entendió qué cosas no funcionaban en las comunidades y fue un buen administrador. ¿Usted cree que Dios lo metió en un proceso por casualidad? Era necesario que fuera vendido por sus hermanos y que fuera a una cárcel para que conociera el contexto general de muchas cosas de la vida. Y cuando tuviera que administrarlo, hiciera como Dios le había enseñado.